de un tema muy interesante que nos afecta a todos. Hablamos de la contaminación ambiental. No solamente afecta a la región metropolitana de nuestro país, sino que también a distintas regiones. ¿Cuáles son las precauciones que podemos tomar para los adultos mayores, para los niños también de autocuidado? Y con datos sobre la mesa, como por ejemplo que 6 de las ciudades más contaminadas de América Latina y el Caribe se encuentran en el sur de nuestro país. Para eso vamos a conversar con Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades, máster además en Medio Ambiente de la Universidad de Melbourne. ¿Cómo estás, Martín? Hola, Francisca, muy bien. Muchas gracias por este espacio, hablar de un tema que estamos sufriendo tan fuertemente en los últimos días, no solo en Santiago, sino que a nivel nacional en distintas ciudades y que aqueja a la población, sobre todo a aquellas personas más vulnerables. Muchas gracias a ti, Martín. Parto con una de las preguntas, digamos, para poder aclarar, ir viendo también qué temas nos pueden interesar a las personas para poder tomar precauciones. Pero, ¿será que los planes, por ejemplo, de contaminación no están siendo tan fiscalizados? Mira, todo indica, Francisca, que efectivamente ahí yo creo que hay una gran debilidad. Pareciera ser, es cosa de recorrer, salir un poco, el olor a humo en muchos casos se siente en todos lados. Habría que revisar justamente, porque ha habido discusiones, más que quizás revisar los planes, habría que revisar, bueno, cuál es la fiscalización que se está haciendo a aquellos planes para ver si efectivamente las medidas que se tomaron se están cumpliendo o no. Chile es un país, tendemos a pensar de que los problemas se solucionan con leyes, los problemas se solucionan actualmente con temas presupuestarios, y la verdad es que muchas veces lo que vemos que lo que nos falta es justamente esa fiscalización. Y también nos falta, Francisca, también abordar esto en forma más integral. Si bien la fiscalización es muy importante, hay un desafío también fundamental en términos de la matriz energética. En el sur, sobre todo, prácticamente el 80% de la calefacción es a leña, y por tanto eso es algo que hay que abordar. Tenemos también desafíos muy importantes en temas de arbolado urbano. Sabemos que los árboles también son muy importantes en la descontaminación y tenemos brechas significativas entre comunas que tienen más de un 70% de cobertura vegetal versus otras que tienen menos de un 5%. En fin, hay temas también de aislación. Tenemos, sobre todo en algunas zonas, digamos, donde se han construido programas de vivienda social ya de varios años atrás con mala aislación y por lo tanto más necesidad de calefacción. En fin, hay una serie de otros desafíos que tenemos justamente que deben abordarse en forma integral para poder bajar esta contaminación que nos estábamos acostumbrando, Francisca, a ir bajando las cifras. Habían habido cambios importantes, de hecho el año pasado tuvimos las cifras más bajas de los últimos años, pero lamentablemente este año volvemos a estar en el primer lugar, y lamentablemente dentro de los primeros lugares de las ciudades más contaminadas Martín, del mundo, y donde varias de nuestras ciudades tienen ese problema. Sí, justamente eso te iba a preguntar, porque las comunas teñidas de rojo, por ejemplo, por estos días, por las alertas ambientales también, son, por ejemplo, Pudahuel, Maipú, Estación Central, Santiago Centro, Cerrillos, El Bosque, La Pintana, y las comunas siempre de verde y amarillo son Lo Barnechea, Las Condes y Huechuraba. ¿En qué se diferencian estas comunas para dar estos índices? Bueno, hay varias razones, hay temas que tienen que ver con densidad de población, hay que ver temas también que tienen que ver con la movilidad en el fondo en ciertos lugares. Obviamente las zonas céntricas también obviamente se van a ver más afectadas, y por eso también un desafío muy importante es cómo avanzamos de la movilidad. Chile y específicamente Santiago ha avanzado mucho en electromovilidad, por ejemplo. O sea, si sacamos China y las ciudades de China, Santiago es la ciudad que tiene más buses eléctricos en el fondo a nivel mundial, pero necesitamos avanzar y sobre todo también poder avanzar también qué pasa con los vehículos también particulares. Hay muchas ciudades en el mundo que incluso están evaluando y en algunos casos han aplicado normas específicas, por ejemplo, para desincentivar el ingreso de autos particulares, en fondo no eléctricos, a los centros de la ciudad. Entonces, creo que lo que estamos viviendo en estos días tiene que llevarnos a reflexionar y hacernos la pregunta, bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Y obviamente algo muy importante, sobre todo en aquellas zonas que tú describes,
es ver de qué forma podemos ayudar a restringir esa movilidad. Afortunadamente, todas las extensiones del metro que se están programando hacia el sector oriente, sector poniente, a otros lugares, sin duda, y es de esperar, Francisca, que nos puedan ayudar a poder disminuir eso y el uso sobre todo del automóvil y hacer uso del metro u otros servicios, en fondo de transporte público, idealmente eléctrico. Justamente eso te iba a preguntar, ¿qué incentivos se deben generar para crear más conciencia y también quizás ver los ejemplos de otros países en electromovilidad también o políticas medioambientales? ¿Hay algún ejemplo de algún país que te parezca interesante para nuestro país para poder aportar en este tema? Sí, bueno, hay muy buenos ejemplos en distintos lados. Bueno, muy conocidos en los Países Bajos, por ejemplo, todo el impulso que se ha hecho en la bicicleta, los programas de ciclovías. Hoy día un transporte que además, producto de los avances que ha habido, hay muchas bicicletas eléctricas que han demostrado ser mucho más eficientes en las formas de trasladarse, y tenemos brechas importantes a nivel nacional. Tenemos un promedio menos de 4 kilómetros de ciclovía por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, y en ese sentido un amplio espectro de crecimiento. Por otro lado, también es interesante, hay algunas ciudades, tal como comentábamos, que han empezado a instaurar, por ejemplo en el caso de París, sistemas de tarificación extra, digamos, cuando se producen días de contaminación, de manera tal de que en fondo cueste más caro acceder al centro de la ciudad. Yo creo que son cosas que también en el caso de Santiago debiésemos analizar y ver, digamos, su viabilidad, justamente para tratar de tratar estos momentos de una forma distinta. Así como también, bueno, en el caso de Londres, en fin, en el caso también de Melbourne, por ejemplo, programas súper exitosos de forestación en nuestras ciudades. Yo creo que ese es el tipo de buenas referencias que estamos tomando. Y no quiere decir que no hemos estado haciendo cosas. Yo decía este tema de los buses eléctricos, que creo que es algo extraordinario que ha sucedido en Chile, pero necesitamos avanzar mucho más rápido. Lo mismo, uno ve programas de reforestación, pero necesitamos justamente ser mucho más ambiciosos en la forma como estamos generando infraestructura verde. Y, bueno, lo que hablamos, fiscalización, pero sobre todo entender que todos somos parte del problema. O sea, aquellas personas que, aún sabiendo que está prohibido, en el fondo, usar leña como calefacción, digamos, esto es transversal, no distingue comunas. Lo que uno puede ver es que lamentablemente hay personas que, independientemente de las restricciones que se han tratado de imponer, siguen haciendo su vida normal, digamos, como si nada pasara, y por tanto tenemos que ser todos mucho más responsables frente a esto. Y en las autoridades, obviamente, yo creo que reforzar el rol de fiscalización. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Dónde crees tú que está la mayor concentración de contaminantes, no solo en la capital, sino que también en distintas regiones de nuestro país, en el sur, por ejemplo? Y también, ¿cómo ves tú, si crees que son eficaces las fiscalizaciones, por ejemplo, de la Seremi de Medio Ambiente? ¿Hay algo que falte, por ejemplo, para mejorar? Mira, no tengo las cifras acá con respecto a la cantidad de profesionales que tienen las Seremi de Salud, pero probablemente debe ser unos grandes dolores. Las Seremi de Salud han tenido que ir, y está muy bien, producto de nuevas leyes, han tenido que ampliar su rango de fiscalización, y lamentablemente hoy día en muchos casos cuentan con la misma cantidad de personas y por lo tanto no dan abasto. Entonces, creo que hay que revisar eso. Y tal como conversábamos, probablemente el gran dolor que hoy día hay, el gran causante de la contaminación, tiene que ver con la forma como nos estamos calefaccionando. Y si bien han habido políticas de recambio de calefactores, sin ir más lejos, por ejemplo en el caso de Coyhaique, en 10 años, del 2009 al 2020, se bajó en un 45% el uso de leña de calefacción. Claro, nos queda mucho más por hacer, tenemos que ser mucho más ambiciosos. La Organización Mundial de la Salud recomienda, ojalá en una media, no sobrepasar los 5 microgramos por metro cúbico. En Chile estamos más bien cerca de los 18 microgramos por metro cúbico, o sea, estamos prácticamente 4 veces ese valor, y solamente Punta Arenas, en este caso, cumple con esa norma, y por tanto estamos muy al debe, en general, en todas nuestras ciudades en Chile, para poder avanzar en esta línea. Martín, por estos días hay alerta ambiental, prohibición de encender calefactores a leña, derivados de madera, tú lo decías, pero ¿qué es, por ejemplo, una quema agrícola, para que las personas lo entiendan? Porque justamente se mantiene esta prohibición de realizarlas, y también hay un número para denuncias.
Sí, efectivamente, aquí vienen, bueno, hay distintas restricciones, como sabemos, las autoridades lo han planteado así, hay ciertas restricciones también que tienen que ver con, una cosa son las restricciones que hay como dentro de Santiago, de las 34 comunas de Santiago, pero también hay restricciones que aplican en toda la región metropolitana, y si bien en algunos casos se ha flexibilizado, por ejemplo, en el caso de algunas quemas, en otro lado hay que estar muy atento según la calidad de aire que veamos en los próximos días. Entonces, efectivamente, en algunos casos se dan esas distinciones, pero esas distinciones se dan efectivamente en lo que entendemos cuáles son las comunas urbanas y cuáles son las comunas de la región metropolitana, por ejemplo, que son más bien, en el área fuera de la ciudad y por lo tanto en aquellas zonas agrícolas se hacen ese nivel de excepciones. A ver, independientemente de lo que diga la ley y la norma, yo creo que también aquí hay que aplicar el criterio común. Si sabemos que el aire ha seguido empeorando, obviamente, yo creo que todos podemos colaborar y eventualmente postergar alguna de esas quemas, sea donde sea que se estén realizando. ¿Alguna recomendación breve, Martín, para las personas, para los adultos mayores, para su autocuidado, para los niños también, niños que sufren de asma, por ejemplo? Sí, yo creo que, bueno, obviamente lo importante aquí es cuidarse. Yo llamo también a las personas, es bien interesante meterse, por ejemplo, a esta plataforma que se llama IQ Air, van a poder ir viendo cuál es el nivel de contaminación, cuáles son las zonas que hoy día son, digamos, poco saludables de poder estar y algunas zonas que más bien están yendo a más bien críticas, digamos. Es una plataforma que obviamente es totalmente gratuita y por tanto te permite también entender esta problemática y también hay bastante bajada información sobre las decisiones macros que podemos tomar. En el caso de las personas, claro, como bien lo han dicho las autoridades, tiene que ver con tratar de evitar deportes, digamos, donde las personas queden agitadas, digamos, tratar de eventualmente algunas zonas con mayor exposición, por ejemplo en calles con mucho recorrido, tratar de cerrar bien las ventanas, en fin, es una forma de cuidarse y como todo, si podemos dejar el auto en la casa, tratemos de dejarlo, tratemos de ocupar otro, tratemos de privilegiar el transporte público porque entre todos podemos disminuir esta contaminación que estamos viviendo. Muchas gracias, Martín Andrade, por esta conversación tan interesante sobre la conciencia de la contaminación ambiental en nuestro país. Un gusto, muchas gracias por tocar estos temas tan importantes. Con esto nos despedimos entonces acá en Entrevistas CNN, ya nos vemos en otra conversación.